En los primeros versículos de Cantares, la Sulamita está meditando sobre la persona de Salomón, expresando su amor por él y el anhelo de experimentar más de su amor en su vida. Sin embargo, lo que encontramos en versículo 5 es que al pensar en él, la Sulamita comienza a mirarse a sí misma y a notar la gran diferencia entre ella y Salomón. Eso la llevó a expresar cierto temor y vergüenza por algunas características suyas. La primera característica que ella resalta es el color de su piel. Dice versículo 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén. Ahora, el versículo 6 indica que este no era el color natural de su piel, sino el resultado de una vida en el campo, donde el sol había quemado su piel, porque en versículo 6 ella dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Así que está reconociendo que este color oscuro en su piel no es algo natural, no nació así, sino que la vida del campo, el trabajo en el campo y al broncearse por el sol cambió su aspecto fisiológico. Ahora, em, lo interesante es que en capítulo 5, el versículo 10, la Sulamita describe a Salomón como un hombre blanco y rubio. Y aquí hay que recordar que Salomón era el hijo de David y tenemos esta descripción de David, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 16 y el versículo 12, leemos lo siguiente. Envió pues por él y le hizo entrar, hablando de David, y era rubio, es decir, medio blanco en su tez, hermoso de ojos y de buen parecer. Y más adelante en capítulo 17 de 1 de Samuel y el versículo 42, leemos que cuando el filisteo Goliat miró a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así que David era un joven blanco en su tez y eso seguramente lo pasó a Salomón, su hijo. Si miramos en 2 de Samuel, el capítulo 11, vamos a ver un detalle de la madre de Salomón, Betsabé. Leemos, un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Así que la madre de Salomón también era hermosa y seguramente tenía un color de piel bastante claro. Y ahora encontramos que la Sulamita, mirando a Salomón, se da cuenta de la gran diferencia en el color de su piel. Y por eso se dirige a las mujeres de Jerusalén, sintiendo cierta vergüenza, entendiendo que por naturaleza no era digna para estar en la presencia de Salomón, y exclama diciendo, soy morena. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la vida cristiana? En una reflexión anterior, recordamos que en Salmo 45, el versículo 2, leemos del Señor Jesús estas palabras. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. David era un joven hermoso. Betsabé era una mujer hermosa. Salomón seguramente heredó esos rasgos de sus padres, pero el Señor Jesús, ah, él no es solo hermoso, él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Claro, no estamos hablando de su aspecto físico,
porque leemos en Isaías 53, versículo 2, que cuando Cristo estuvo en la tierra, la gente lo miró y dice el profeta, no hubo hermosura ni parecer en él que le deseemos. Humanamente hablando, el Señor no era un gran galán, no era un hombre sumamente apuesto, era un hombre muy común y corriente con nada muy especial en su aspecto físico, pero en su personalidad, en su carácter, había una hermosura en él que no se encontraba con los demás seres humanos. Ahora nosotros, como seres humanos, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado nos ha contaminado. Y un poco como el sol que quemó la piel de la sulamita, tenemos que decir que el pecado, entre comillas, nos ha quemado, ha oscurecido nuestro carácter, por decirlo así. Y ya no tenemos esa gloria en la que Dios nos creó al inicio. Ahora, en la Biblia, el color blanco muchas veces representa la pureza y la santidad. Por ejemplo, en Isaías 1, el versículo 18, Dios dice, aunque tus pecados sean como el color de la sangre, yo les puedo limpiar para que sean como la blanca lana o la blanca nieve. Sí que interesante, en la Biblia se usa el color blanco, quizá una referencia, una alusión al sol, a la luz del día, hablando de pureza. Y por lo tanto, la oscuridad, donde no hay luz, viene a ser sinónimo de la impureza y de la maldad. Claro, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de no dar la impresión de que la Biblia es racista, como indicando que toda persona de tez oscura es en alguna manera mala. No, no había ese racismo en los tiempos bíblicos y tenemos que tener cuidado de no imponer sobre la Biblia una exégesis anacrónica de cómo el mundo hoy en día usa el color negro en una forma racista. Pero es interesante cuando vamos al Targum. ¿Se acuerdan? El Targum es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al idioma arameo. Escuchen ahora el Targum de Cantares 1 al versículo 5, que en la Reina Valera habla de la sulamita confesando soy morena. El Targum dice lo siguiente: cuando la casa de Israel hizo el becerro de oro, sus rostros se oscurecieron, como los hijos de Cus, que moran en las tiendas de Kedar. Sin embargo, cuando volvieron en arrepentimiento y fueron perdonados, el brillo de la gloria de sus rostros aumentó, como la de los ángeles, porque hicieron cortinas para el tabernáculo. Por consiguiente, la gloria del Señor habitó entre ellos, y Moisés, su maestro, ascendió al firmamento e hizo paz entre ellos y su rey. Sí que interesante ver cómo eh, el Targum toma esta expresión de la sulamita morena soy, lo aplica al pecado de la idolatría en la que Israel cayó cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahora, podemos decir que en un sentido, todo pecado es una forma de idolatría, porque consiste en poner otra cosa u otra persona por encima de Dios. Dicha actitud, entre comillas, nos ensucia espiritualmente, quita esa pureza natural que tenemos
desde la conversión, desde que Dios nos creó con esa gloria. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos ahora destituidos, carentes de gloria, carentes de esa pureza. Esa es la triste realidad de nuestra condición humana. Lo hermoso es que como creyentes hemos sido limpiados del pecado por la sangre de Cristo. Pero tenemos que reconocer, al igual que la sulamita, es que constantemente nos podemos contaminar con el pecado y cuando eso ocurre, nuestras conciencias nos acusan delante de Dios y ya no sentimos tranquilidad para acercarnos a Él y algo muy en lo profundo de nosotros dice al Señor o siente delante del Señor, soy morena, soy moreno, me he oscurecido por el pecado. Por eso tenemos que reconocer y confesar con la sulamita que somos indignos del amor de nuestro Salomón, que es el Señor Jesús, o de acercarnos a Él. Qué tremendo contraste. Él es absolutamente santo y perfecto. Nosotros tan quemados por el pecado. Claro, yo sé que hay ciertas personas que pretenden minimizar el pecado. Dicen, bueno, pastor, yo no soy un gran pecador, que digamos. Pero ¿qué dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 1? El que dice que no ha cometido pecado, miente, se engaña a sí mismo, porque todos hemos pecado. Y una marca de la madurez espiritual no es que de repente nos sentimos mejor que los demás, al revés. Al crecer en nuestra vida cristiana, nos damos cuenta cuán enraizado está el pecado en nosotros. Por eso, hacia el fin de su vida, el apóstol Pablo, lejos de sentirse un gran santo, él reconoce que en la presencia de Dios no solo es un pecador, sino en sus palabras, él es el primero de los pecadores, el más grande pecador, como Pablo dice 1 Timoteo 1, versículo 15. Aún el apóstol Juan, ese apóstol amado, en Apocalipsis capítulo 1, cuando él ve a Cristo en su gloria, con esa luz brillante como el sol de mediodía, Juan, consciente de su pecaminosidad, cayó como muerto delante de él, sintiendo con la sulamita, moreno soy delante de este glorioso Señor Jesús. Juan sintió lo que el profeta Isaías sintió cuando vio la gloria de Dios en el templo. Isaías confiesa, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Lo que la sulamita quiere decir aquí cuando dice soy morena. Han visto mis ojos al rey. Si la sulamita, viendo la gloria de otro ser humano, Salomón, se sintió indigna, cuánto más nosotros, al ver la gloria del eterno Hijo de Dios, el Rey de Reyes, tenemos que confesar nuestra pecaminosidad. Por eso cuando meditamos sobre el Señor, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué sentimos? ¿Me siento tranquilo delante del Señor? ¿Siento que Él y yo somos más o menos iguales? Todos tenemos esta tendencia de minimizar el pecado y de pensar que no somos tan malos como otros. La verdad es que eso no nos ayuda en nada,
a desarrollar una comunión íntima con el Señor. Porque como dice David en Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y un aspecto muy importante del temor a Dios es la confesión de nuestra pecaminosidad. Debemos sentir y decirle al Señor: el pecado ha oscurecido mi vida. Hay que admitir en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no somos dignos del amor de Cristo. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro cuando se dio la pesca milagrosa en Lucas 5? ¿Qué fue lo que exclamó? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa es la marca de una persona que está en comunión y ve la gloria y la belleza del Señor Jesús. Por eso, tomemos un tiempo ahora para darle gracias al Señor por esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nos purifica y nos permite estar en la presencia del Señor. Pero cuán importante es que sintamos lo que la Sulamita sintió en la presencia de Salomón. Morena soy. Y el creyente tiene que confesar: soy un pecador y no soy digno de estar en la presencia del Señor. Pero confesando eso, qué lindo saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos estar en su presencia no porque somos buenas personas, no porque nunca hemos pecado, sino porque a pesar de nuestros pecados, hemos sido vestidos con esa ropa blanca y limpia que es la justicia de Cristo. Y el Padre nos ve ahora vestidos con esa justicia de Cristo. Y así podemos entrar en su presencia. Padre, queremos darte gracias por esta provisión que tú has hecho para nosotros. Al igual que el sol había quemado la piel de la Sulamita, cuando se comparaba con Salomón se sentía indigna. El pecado ha contaminado nuestras vidas. Cuando nos colocamos en la presencia del Señor, nos damos cuenta de la gran diferencia entre Él y su perfecta santidad y nuestra pecaminosidad. Pero Padre, gracias por esa provisión tuya, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, esa justicia perfecta de Cristo con la cual tú nos vistes. Y Padre, ya no nos miras como pecadores, nos miras como hombres y mujeres limpios, vestidos con ese ropaje real del Señor Jesús. Y Padre, es así que podemos entrar en tu presencia y tener comunión contigo. Muchas gracias por tu provisión. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.